el Señor acá está con nosotros a compartir esta noche. Conocemos, hacemos un poquito de memoria, lo conocemos hace muchos años. Yo lo contaré un poco más. Hace muchos años conocemos a su papá allí en Jujuy, conocemos el corazón y qué bueno que conoce la casa. Esta noche seguramente Dios conoce qué necesitamos. Así que yo les presento a Daniel, él está sirviendo al Señor, está trabajando en el área de evangelismo, en la profecía, en el servicio y bueno, en todo. Así que damos gracias al Señor por tenerle acá, ¿sí? Y seguramente el Señor, Dios le bendiga mucho. Le decía, hermanos, que de 12 años atrás, que lo conocemos con la familia Fernández, a los hijos, hijas, y todavía nosotros seguimos el camino de Dios, porque nos conocimos sirviendo a Dios. Éramos jóvenes y ahora yo lo veo a todos los chicos sirviendo, pero ya en otro nivel. Sabe que en la vida nosotros vamos a crecer, pero tenemos que saber en qué lugares vamos a crecer, en qué áreas vamos a crecer. Uno puede tener experiencia cuando uno se prepara, estudia y va creciendo, pero las cosas de Dios también. Tenemos experiencia, pasamos desiertos y tenemos niveles. Quiero entrar, me gusta el ambiente en la adoración. Quiero hacer una adoración por tu fidelidad con los chicos. Vamos a ponernos de pies. Yo sé que Dios va a hablar en esta noche. Cuando llegué a este lugar, desde ayer que estaba impidiendo que yo venga, porque ayer yo tenía que venir y saltaba que no podía comprar el pasaje y entendí que Dios va a hacer grandes cosas también en este lugar. Así vamos a entrar en un momento de adoración para que después yo me dedique a la palabra. Voy a hacer algo cortito porque quiero ministrar esta noche. Amén. Vamos a cantar. Vamos. Cerramos nuestros ojos. Señor, en esta hora, mi Dios, estoy en este lugar, Señor, porque tú me trajiste, mi Dios. Pero en este momento yo te pido por mi vida, Señor, sácame, Señor, toda carga, todo pensamiento, porque quiero hablar de tu palabra, quiero, Señor, administrarte tu presencia. Pero primeramente, Señor, perdona mi vida, mis pensamientos. Señor, direccióname con tu Espíritu Santo. Habla a tu pueblo. Señor, en esta hora vengo, Señor, como un siervo tuyo en este lugar para traer el alimento a tus hijos. Señor, tu fidelidad, Señor, me ha tenido a mí por años, Señor, sirviéndote. A pesar de los desiertos, de los procesos, pruebas, hoy sigo tu fidelidad, papá. Hoy estoy de pie por tu fidelidad, Señor, porque tú nunca me abandonaste, tú nunca, Señor, me has soltado de tus manos. Por eso en esta noche, mi Dios, yo te vengo a adorar, te vengo a alabar, Señor.
estaba sentado en aquel lugar, se sentía la presencia de Dios. Pero algo me decía, hay que seguir avivando más. Hay que seguir avivando el fuego, porque el fuego tiene que encenderse en este lugar. Así que en esta noche, Dios, tú vas a hablar con tus hijos. Quiero ir a la palabra, así como estamos. Vamos a buscar el libro de 2 de Samuel, capítulo 9. Los chicos, no sé si me quieren acompañar. Voy a hacerlo cortito. Gracias, Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 9. Voy a leer del versículo 1. Es una historia conocida. Hay muchos que lo leen. Pero quiero tocar un tema que por ahí no se habla. ¿Lo tienen? Vamos a leer entonces capítulo 9, versículo 1 de 2 de Samuel. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y habiendo un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Nosotros sabemos que el hijo que era lisiado de los pies se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mefiboset, bien. Entonces dice el versículo 4, entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, estaba Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David le envió y le trajo de Maquir a Mefiboset. Pero hay algo que yo quiero comentarlo y me voy a enfocar en esta palabra que dice el versículo 12. Y dice, y Mefiboset, ¿qué dice? Tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Voy a enfocarme en esto. Dice la palabra que Mefiboset era un hombre lisiado de los pies. No podía, era como decir, inválido, no podía caminar. Pero tenía un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo? Micaía. Y era pequeño, dice la palabra. Uno puede decir, ¿cómo un hombre incapacitado de los pies puede tener una familia? ¿O puede tener una esposa? ¿Cómo será la vida? Miren cómo es que cuando David era amigo de Jonatán, decía que entre ellos había una amistad, tanto era así que se prometieron cuidarse entre las generaciones que iban a venir sobre ellos. Y cuando Mefiboset salió de ese lugar, porque era niño, dice la palabra, la historia de Mefiboset, y cuando fueron a atacar al reino de Saúl, mataron a Saúl, a Jonatán, sacaron a Mefiboset de niño, una criada lo sacó, el niño se cayó, por eso que quedó lisiado de los pies. Así es la historia de este niño, que ahora ya es padre de Mefiboset, ¿no? Para que vayan entendiendo. Dice la palabra que él se fue a esconder a un lugar, que en realidad lo llevaron a un lugar, por miedo, llamado Lodebar. Estuvo poniéndose muchos años. Imagínense que creció y fue padre de Mefiboset, porque tuvo un hijo en ese lugar, llamado Micaía.
Un hijo pequeño, dice la palabra. Yo me puedo imaginar un niño pequeño que puede expresarse, 5 años, 6, donde este niño le habrá dicho a su padre: papá, ¿quién es mi familia? Papá, ¿quiénes son mis abuelos? Papá, ¿por qué estamos viviendo así? ¿Por qué vivimos así, papá? No tenemos familia, estamos solos. Niños, como todos sabemos, preguntan y preguntan. Y este padre, Mefibosé, le dijo: hijo, no te preocupes, un día vamos a volver. Un día vamos a volver. Pero Mefibosé sabía que él se estaba escondiendo por muchos años. Y por eso se fue a ese lugar a esconderse. Pero los hijos, hay cosas que no saben de los padres. ¿A qué voy? Que a veces decisiones de padres han llevado a que los hijos pasen consecuencias sin querer, porque los hijos viven con los padres y pasan esos problemas, porque Micaía lo estaba pasando. Pero hay otra cosa, que Mefibosé, en él corría sangre del reino. Y él lo sabía. Y él se fue a esconder porque querían matar a toda la descendencia del reino de Saúl. En ese tiempo eran perseguidos. Por eso que él se fue a esconder. Ahora yo te digo a ti, tú sabes que eres una hija de Dios, un hijo de Dios, pero a veces te escondes. Te escondes por miedo. Por miedo. La historia dice que Mefibosé fue tanto así el miedo que creció años viviendo en ese lugar. Y su familia, sus hijos, preguntándole: papá, ¿por qué vivimos así? ¿Acaso tú no eres algo importante? Ustedes se han preguntado como padre a veces, nosotros viniendo a la iglesia, cuando vivimos una juventud dentro de la iglesia, y tenemos a nuestros hijos, y los hijos nos preguntan: papá, ¿qué antes vos nos tocabas un instrumento, papá? Antes vos nos predicabas. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué te pasó? En mi sangre corre sangre del reino. Muchas veces nosotros sentimos ese dolor cuando nos apartamos de Dios. Y nos duele. Cuando tus hijos te dicen: papá, ¿por qué no vamos a la iglesia? Papá, ¿por qué no orás como antes? ¿Por qué no te tienen en cuenta, papá? Mamá, ¿por qué te quedaste sola, mamá? ¿Qué pasó? Mamá, ¿por qué vivimos así? Mamá, ¿yo hice algo malo? Muchas veces nuestros hijos nos vuelven al pasado. Y este hijo fue así. Le dijo: papá, ¿quién era mi abuelo? ¿De dónde venimos? Este padre, por muchos años: hijo, no te puedo contar la verdad. Perdóname. Perdóname, hijo, no te puedo contar. Y el hijo sufriendo, como llamamos nosotros a veces con bullying, porque el padre no lo podía acompañar al colegio, no podía salir de la casa. Y él recibiendo cosas y tras cosas siendo el niño. Y yo me imagino
nuestra vida en este mundo, porque yo lo viví. Mis hijos preguntándome, papá, ¿por qué pasó esto, papá? ¿Por qué estamos así, papá? Preguntas de hijos. ¿Pero acaso tú no servías a Dios, papá? ¿Por qué nos pasa esto? ¿No eres un hijo de Dios, papá? No nos adorábamos, no cantabas. ¿Y tu hijo te pregunta? ¿Cuántas veces yo, a veces por Mefibosé, poniéndome mi vida, decía, hijo, un día vamos a volver. Un día vamos a volver. Y escondiéndome en lugares, escondiéndome, sabiendo que en mí había un ministerio, sabiendo que en mí corre sangre de reino, sabiendo que yo era un hijo de Dios. ¿Cuántas veces estamos en lo demás? Estamos en ese lugar porque tenemos miedo a la gente. A este hombre le seguían, pero a veces a ti te indican con el dedo y te escondes, y te escondes. Años pasaron y esta historia sigue. Dice que David mandó a buscar, dice, si conocen a alguien que es hijo o de alguno que es de Jonathan, su amigo, de una generación. Y sacó un hombre, Siba, un criado, y dijo, yo conozco a uno. Yo lo conozco. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando tú vuelves a este lugar, es porque Dios le dice, ve y búsquela a Juan. Anda a buscar a Carlos. Anda a buscar a María, porque yo conozco. Yo sé dónde está. Y él viene en carruaje. Te viene a buscar. Por eso que nosotros volvemos. Cuando David mandó a buscarlo, dice que fueron carruajes. Me imagino un lugar, allá en el norte vemos cerros, bajando de un cerro, carruajes de un reino, y viendo al hijo en ese lugar jugando, Micaía, jugando con sus amistades, con sus amiguitos. Y que venga el carruaje y le diga, ¿sabes qué? Andamos buscando una persona. Y ellos vieron el carruaje del reino. Y dijeron, ¿a quién buscan? Dice, ¿ustedes conocen una persona llamada Mefibosé? ¿Y qué dijo el niño? ¿Se imagina? ¿Qué habrá dicho el niño? ¿Se habrá escondido? No. Los niños no se esconden. Los niños son decididos. Ellos son decididos. Se habrá levantado Micaía y dijo, yo lo conozco, es mi padre. Mefibosé es mi padre, no me importa aunque hemos sufrido, pero él es mi padre. No me importa el proceso que pasé, pero él es mi padre. Entonces, ¿qué dice que fueron? Y buscaron a Mefibosé. Lo llevaron al reino. Y estaba David. Mefibosé dice que se presentó con miedo. Porque tuvo miedo todavía. Y David le decía, Mefibosé, ¿qué te pasa? Hizo traer a toda la familia. Y el hijo estaba contento porque el hijo sabía que algo iba a pasar. El hijo siempre va a tener una esperanza en tu vida como padre. Siempre va a creer lo mejor para ti. ¿Cuántas veces nosotros vemos niños, a veces su madre sufriendo? Mujeres, madres solteras, pero a nuestro hijo al lado, animándote. Nuestra hija al lado, animándote. Mamá, no te preocupes, mamá. No te preocupes, mamá, vamos a salir adelante. Mamá, no importa la vestimenta, mamá. Papá, vamos a salir adelante, papá. Porque
un hijo siempre anhela lo mejor, porque son decididos. Y este niño fue así, de tal manera, que él dijo: yo lo conozco a Mefibosé de mi padre. Y viendo esto, lo llevaron a Mefibosé y el rey le dijo: no tengas miedo, porque hoy vas a comer en la mesa del rey. Hoy vas a comer en la mesa del rey, y todo lo que era tuyo, porque ya era tuyo, hoy te lo devuelvo. Te devuelvo tu tierra, te devuelvo tus ganancias, te devuelvo tus animales, te devuelvo todo, porque ya era tuyo. ¿Cuántas veces nosotros pasamos años viviendo tiempo de desiertos, tiempo de sequía, tiempo de pruebas, llorando? Si solamente ir y decir: Señor, yo vuelvo a ti, yo vuelvo a esta mesa, yo me quiero sentar otra vez en esta mesa, Señor. Pero nosotros no. Estamos yéndonos de mar. Pero Dios siempre te ha mandado a buscar. Siempre te ha mandado a buscar, porque eres su hija, porque Él sabe que en ti corre una sangre del reino, porque tú eres su hija, su hijo. Y este hombre, yo me imagino, Mefibosé, contento, agarró a su hijo y empezó a decirle: hijo, acércate, vení, Micaía, vení, quiero contarte algo. ¿Sabes qué? Mira todas esas tierras, mira todos esos animales. Y el hijo no pensaba, decía: ¿quién quiere que mire, papá? Dice: todo eso era nuestro, todo eso era nuestro. ¿Cuántas veces nosotros tenemos las bendiciones a nuestro alcance? Si sabemos cuál es la fuente, sabemos la mesa. Porque cuando tú vienes y te sientas al lado de Él, vas a comer lo que Él come, dice. David le decía: vas a comer como mi hijo, vas a comer lo mejor, ya no vas a vivir así como estás viviendo. Y este hombre empezó a contarle a su hijo de dónde venía, quién era su abuelo, qué era lo que ellos tenían. Te digo una cosa: imagínese volver a donde tú te caíste, volver donde a ti te amenazaron, hablaron mal, te golpearon. Nosotros hemos venido a veces de distintas provincias, a veces por motivos diferentes, pero cuando a veces Dios te dice: vas a volver donde te caíste, vas a volver, porque toda esa tierra era tuya, porque ahí te voy a dar lo que yo ya te había dado. Lo más feo, y esto me ha pasado a mí, que yo he salido a los 24 años del norte, y mi madre, viviendo, me dijo unas palabras: hijo, no vas a volver como te estás yendo, no vas a volver así, vas a volver diferente a este lugar. Y yo lo creí. Y me decía: 10 años en un lugar y otros 5 años en otro lugar, sin saber que yo venía por estos lugares, ni conocía a mi madre. Pero ella ya empezó a hablarme de lo que yo iba a vivir. Y yo creí en una palabra que dijo: no vas a volver como te estás yendo. Y esto me lleva a la vida de Mefibosé. Vas a volver diferente. Dice la historia también de un libro de José, la vida, la historia, que cuando José estuvo en Egipto, los hermanos lo vendieron, pasó un proceso, estuvo en cárcel. Pero ¿qué pasa? Que cuando volvió,
casa, José volvió diferente. Volvió diferente. Dice la historia que Jacob lo tenía como había muerto, como que ya estaba muerto su hijo. Porque los mismos hijos le decían al hijo: mira papá, José murió. Le sentaron la túnica, todo con sangre. Y Jacob pensaba que su hijo había muerto. Imagínense José volviendo a su tierra donde le habían lastimado su propia familia. Su propio hermano los habían vendido. Imagínense todo ese proceso. Pero él dijo: yo voy a volver a mi casa. Yo voy a volver donde está mi padre. Yo quiero volver a ese lugar aunque me hayan golpeado, aunque me hayan vendido mis hermanos. Porque a veces el dolor más grande es que tu propia familia te lastime. Tu propia familia, tus personas más cercanas, es donde más te duele. Y José no volvió vacío, porque dice que cuando él volvió con carruaje lleno de alimentos, con animales, con gente. Empezó y dice: vamos a prosperar a la tierra de mi padre, porque yo no estaba muerto. Yo no estaba muerto. Muchas veces, cuando tú piensas que te escondes, Dios te dice: yo te voy a mandar a buscar. Y tú me llevas también un poco a la historia que cuando Elías se metió en la cueva y le dijo a Dios: Elías, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Elías, escondido? ¿Qué haces ahí, Juan? ¿Que acaso no viste lo que yo hice en mi pueblo? Por una amenaza, Elías se metió en la cueva, se escondió por miedo. Pero viene Jesús y le dijo: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás sentado? ¿Qué haces ahí? Levántate, y dice: sal de esa cueva. Le dijo: sal de ese lugar, levántate. Pero no solamente eso, sino que anteriormente había mandado ángeles para que le alimente. La palabra dice que cuando Elías estaba postrado, dice que vino el ángel y trajo alimento, lo trajo bebida. ¿Cuántas veces en nuestra vida también alguien viene con una palabra y nos alimenta, nos vuelve a alentar? Pero el miedo nos gana, la vergüenza, y nos escondemos. Miren cómo es tanto así que esta vida de Mefibosé ha lastimado a su propia familia, a su propio hijo, arrastrando algo que el hijo ni pensaba que iba a vivir. Por eso que muchas de las decisiones son los padres. Cuando pasaba un proceso en mi vida, yo decía: Señor, no me voy a soltar de tu mano. No me voy a soltar de tu mano. Años. Y hoy yo veo a mis hijos servir a Dios. Servir a Dios. Predicando, y es lo que más anhelaba. Ver a mis hijos predicando la palabra. Y esto me lleva a mí a decir: sí se puede. ¿Cuántos años yo puedo decir estuve sentado, si sabiendo que en mi sangre corre sangre de rey? Pero estuve sentado años en una silla. Por miedo a qué dirán. Por miedo que me apunten con el dedo. Por miedo. Pero cuando yo me decidí, empecé a decir a mis hijos: hijo, todo esto era nuestro, mire. Todo esto era ya de nosotros. Ya Dios me lo había dado. Así también Dios te lo dio en tu vida, hermano. Hermana, Dios te lo dio. Ya es tuyo. Solamente tienes que volver a sentarse en la mesa. Tienes que volver a Él.
con esto termino con esta historia. Y cuando Elías decía, esta mujer Jezabel le dijo, te voy a mandar a matar, porque tú mataste a mi profeta. Le dijo en la palabra, así como hiciste con mis profetas, así va a ser al día siguiente para ti. Y ahí fue donde Elías tuvo miedo, por una amenaza, por unas palabras que llegaron a su mente. Y esa palabra iba creciendo. Por eso que Elías se iba caminando. Dice que llegó tanto a caminar que se cansó y se puso en un enebro. Yo imagino una planta chiquita. Se acostó. Y a esto que te quiero decir, que si vos te estás o te están siguiendo, no te vas a acostar a descansar, te vas a esconder, porque te están siguiendo. Pero Elías no se había escondido, estaba sobre la misma parte del camino. Él se cansó, dice la palabra, se cansó, pero la amenaza, adoramos, Señor. Dice que solo las palabras fueron que lastimaron su vida. Mire, hermano, cuántas veces las palabras llegan a tu mente. Ahora, cuántas veces las palabras que te llegan al oído frenan tu ministerio. Estamos escondidos, a veces en cuevas, sin querer salir, a veces en un lugar sin querer activar, pero apagas tu ministerio, tu bendición, porque Dios te lo había entregado. Imagínense estas dos historias comparando. Elías había visto el poder de Dios. Él sabía lo que Dios era capaz y cómo hacían las cosas. Pero aún así, él tuvo miedo. Porque a veces fueron más las amenazas o las palabras negativas que lo lastimaron. Y a este hombre igual, Mefiboset, fueron tantas las palabras o el miedo de esconderse. Y no solamente un año, 2, 3, no. Si él era bebé cuando salió de ese lugar, y después dice que era padre. Imagínense cuántos años de nuestra vida sabiendo que Dios nos dio algo, que tenemos talentos, tenemos dones, tenemos ministerio, pero hay algo que por miedo te esconde. Pero Dios te va a levantar en esta noche. Dios en esta noche te está hablando. Porque hoy te quiere sacar de esa cueva y hoy te manda a buscar con los carruajes y te dice, yo te estoy mandando a buscar. Hijo, ya está. Basta. Basta, hijo. Ya ahora te voy a sacar de ese lugar. Te voy a sacar de esa cueva.
Quiero que se pongan de pie y voy a pedir que pasen para ministrar. Dios quiere ministrar en esta noche, amén. Vamos a adorarle. Cierren sus ojos. Señor, en esta hora, papá. Señor, aquí está tu palabra, Señor, a tu pueblo. Señor, que tu presencia, Señor, en este lugar, Señor, empieza a sentirse. Que tu presencia en este lugar, Dios, empieza a mover con tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo se mueve. Señor, gracias. Porque primeramente tocaste mi vida, Señor, con tu palabra. Señor, y ahora tu pueblo. Tú le trajiste este alimento. Te adoramos, Señor. Te adoramos, papá. Cerramos nuestros ojos. Sí, Dios. Te adoramos, Señor. Dice que en el estanque de Betesda había un hombre que no podía caminar, un paralítico, y decía que cuando el agua se removía, porque un ángel dice que venía en ese momento y movía las aguas, y dice las personas que cuando veían que las aguas se movían en el estanque, dice que ellos venían corriendo, querían ser el primero. ¿Sabes por qué? Porque veían que en ese lugar había milagro, porque veían que en ese lugar, en esas aguas, el ángel estaba moviéndose, pero no solamente él, sino que Dios estaba en ese lugar. Y dice que este paralítico se le acercó y le dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué estás acá? ¿Qué le dijo? ¿Sabe qué, maestro? Muchos años llevo aquí. Muchos años